El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Qué bueno que estés ahí, qué bueno que estés escuchando, que seas parte de una u otra forma de este programa. Donde quiera que estés, te damos la bienvenida y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga. Estés en el campo, estés en la ciudad, estés escuchando a lo mejor en algún medio de movilidad, estés ahí en sintonía a través de tu celular o a través de internet. Recibe nuestros deseos de bendición del Señor en tu vida y también sobre tu familia. Esto es En Línea con Dios. Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Estamos tratando el tema de la lucha espiritual. Estamos en guerra. Y es una guerra que no para. Es una guerra que no tiene pausa. Es una guerra sin tregua. Como dicen algunos por ahí, el diablo no duerme ni deja dormir. La lucha espiritual es real. La Biblia lo menciona. Habla acerca de esta lucha. Hemos ya revisado pasajes bíblicos que nos dan cuenta de aquello. Pero Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado las armas. Están a nuestra disposición las armas para defendernos. Están a nuestra disposición los medios para que nosotros no solamente resistamos, sino que también seamos una amenaza para el reino de las tinieblas. Es importante que tengamos una conciencia de esta lucha espiritual. Porque, ¿sabe? La ignorancia, el no saber esto, en realidad no quiere decir que no vamos a ser atacados. Estamos siendo atacados por ese enemigo, el enemigo de nuestras almas, el adversario del cual el apóstol Pedro escribió que anda como un león rugiente buscando a quien destruir, buscando a quien devorar. Quiero que recordemos, para que ya comencemos a adentrarnos en lo que hemos venido conversando, que recordemos un poco de lo que tratamos en el programa pasado. Hablamos de cómo el apóstol Pablo, Dios lo usa, el Espíritu Santo lo inspira para darnos a conocer, revelarnos una jerarquía, una organización del mal, cómo es que opera el enemigo. Y lo vimos, está escrito en la carta que se escribe a los Efesios en el capítulo 6, ¿se recuerda? Desde el versículo 12, o particularmente el versículo 12, habla y dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Es importante saber aquello, que nuestra lucha no es contra las personas en sí, sino que contra espíritus que actúan, que se sirven muchas veces de esas personas para cumplir los planes del enemigo. Y sabe, y enumera, da a conocer, grafica cómo es esta jerarquía del reino de las tinieblas. Dice, versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. 1, contra principados. 2, contra potestades. 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está, nombrado. 4 niveles, 4 tipos de rangos. Cómo es que opera el reino de las tinieblas con Satanás a la cabeza. Importante que lo sepamos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el centro de operaciones. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está escrito en la palabra del Señor. Es una lucha, lo dice la Escritura. Bien, pero Dios no nos ha dejado desprovisto, no nos ha dejado a nosotros solos, no nos ha dejado sin los medios para defendernos. Por eso que es vital, querido hermano, querida hermana, que usted y yo tengamos un discernimiento de la lucha espiritual y de que el Señor a nosotros nos ha dado las armas para defendernos y para atacar también al enemigo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo venció, lo dice la Escritura, y nosotros también tenemos el llamado a ser vencedores, porque Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Él ya venció, pero nosotros somos llamados hoy día a vencer también. Antes de avanzar un poco más, quisiera recordarles que hemos escuchado, seguramente usted lo ha oído muchas veces, que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Lo ha escuchado. No debe sorprendernos que estos enemigos se confabulen para hacer daño, para hacer mal. Y sabe, en el pasaje que revisamos del rey David, ¿se recuerda? Ahí tenemos una vista más clara, más nítida, cómo confluyen ahí 2 de estos 3 enemigos. ¿Se acuerda de ese pasaje? El rey David fue tentado. Apareció esa mujer hermosa precisamente cuando David debía haber estado en la guerra. David estaba en el palacio. Entonces ahí el enemigo, que había estudiado sigilosamente cada una de las acciones del rey David, preparó a la hora indicada, en el momento justo, esa tentación a la cual David cedió. Pero amigos, en la tentación no se cae, se entra en tentación. Eso fue lo que Jesús nos enseñó cuando dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Se entra, es un proceso. Quiere decir que ahí está el otro enemigo, la carne, la carnalidad, que seguramente ya venía trabajándose eso en el corazón del rey David. Y cuando se presenta ese banquete pecaminoso, suculento, atractivo, interesante, apetitoso, el rey David cedió ante esa tentación, causando lamentablemente un daño tremendo a la vida del rey, a la familia, y consecuencias que están ahí relatadas en la palabra del Señor. Dios es fiel. Recuerde que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que junto con la tentación el Señor dará la salida. Estamos amenazados. Tenemos un adversario, conocido como Satanás, el diablo, Lucifer, también el tentador. Por eso que usted y yo debemos tener un discernimiento de esta lucha espiritual. Yo quisiera invitarle a que vayamos a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, que podamos estar compartiendo ahí 2 versículos para que meditemos en ellos. Está muy interesante esta porción para que reflexionemos en esta hora.
Dijimos, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Estamos hablando de la lucha espiritual, una lucha real. Mire, dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este texto lo vamos a comenzar a revisar hoy y seguiremos en el próximo programa con los versículos que siguen. Yo quisiera que nos concentremos ahora en estos 2 versículos que hemos leído. La iglesia de los Corintios está enfrentando una situación difícil. Hay detractores que están poniendo en cuestionamiento el apostolado del apóstol Pablo. Algunos dicen que el apóstol es duro, es osado, atrevido en sus cartas y es otra cosa en persona. Pablo, que es un hombre de Dios, por donde lo veamos, un apóstol de Jesucristo, sabe que aquí hay todo un plan del enemigo que él está dispuesto, fíjese, no solo a orar, porque hay que orar, siempre hay que orar, lo que la Biblia nos enseña, sino que él comienza a confrontar este ataque que está recibiendo. ¿Cómo, dice usted? A través de la escritura que hemos leído. Meditemos un poco en estos versículos. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne. ¿A qué se está refiriendo él? Se está refiriendo que estamos en un cuerpo mortal. Andamos en la carne. Fíjese que sigue diciendo, no militamos según la carne. O sea, aquí ya toma un término de guerra, un término militar. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se acuerda de Efesios 6:12? Que decía que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora el apóstol está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pablo sabe que tiene las herramientas. Pablo sabe que tiene cómo defenderse de este plan destructivo que tiene el enemigo hacia la iglesia de los Corintios. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar? Con las armas que tiene el apóstol para confrontar estos ataques del enemigo. Mire qué interesante. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y sabe, la pregunta que surge es, ¿con qué armas cuenta el cristiano para esta lucha? ¿Cuáles son esas armas poderosas que puede estar haciendo alusión el apóstol Pablo cuando dice que estas armas son poderosas en Dios? ¿Sabe? Vamos a nombrar algunas de estas armas que están disponibles para todo cristiano. La oración, la palabra de Dios, la guía y el poder del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, el amor. Armas que están a nuestra disposición para enfrentar, para no quedarnos de brazos cruzados, sino que para repeler también el ataque del enemigo. Vamos a Efesios capítulo 6, porque ahí sale también detallada la armadura de Dios. Vamos a leer desde el versículo 13.
Dice la Escritura, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Estoy leyendo desde otra traducción. Fíjese que dice, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. La traducción Reina Valera dice, en el día malo. ¿Qué hay que tener entonces puesto? La armadura de Dios. Y sigue diciendo, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Mire qué importante y relevante considerar estas palabras que está hablando el apóstol Pablo, de poder tomar toda la armadura de Dios. Sigue diciendo, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Puso atención? La armadura de Dios. Y dice el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La armadura de Dios, disponible para cada creyente. Me gusta como lo menciona la versión Reina Valera de 1960. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo pregunto, si dice, por tanto, tomad, ¿quiere decir que probablemente haya quienes decidan no tomar toda la armadura? ¿Qué pasa si no tomamos toda la armadura? Porque fíjese lo que sigue diciendo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, lo leo completo una vez más, para que podáis resistir en el día malo. O sea, amado, amada, hay un día malo. Hay un día donde la armadura de Dios completa nos va a ayudar a poder resistir los ataques del enemigo. Pero debemos tener esa armadura. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hay que mantenerse alerta. Y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe? La iglesia primitiva tiene un discernimiento de la lucha espiritual. Eso es lo que podemos aprender también de estas enseñanzas que da a conocer el apóstol Pablo en estas dos cartas que estamos leyendo. Tanto en su carta a los Corintios como en su carta a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios. Es un discernimiento, es saber que existe una lucha, es saber que hay que estar orando, es saber que hay que tomar la armadura de Dios, que hay que protegerse, que la familia está amenazada, que la vida del creyente está amenazada, que la fe está amenazada, que el diablo quiere de una u otra forma introducirse para traer discordia, introducirse para traer destrucción en la vida del Hijo de Dios. Pero sabemos que nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ocupar esas armas.
Y sabe que el apóstol Pablo dice que esas armas son poderosas en Dios. ¿Sabe para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y mire qué interesante esto. Porque la palabra fortaleza, según el diccionario Vine, esta palabra viene del griego okuroma, que significa fortificación, fortaleza. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí es ocupar una figura metafórica de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana. Fortalezas creadas por el enemigo. ¿Qué es una fortaleza? Según el diccionario de la RAE, dice recinto fortificado, como un castillo, una ciudadela. Qué interesante esto. Dice todas las ciudades, leo de otro diccionario, todas las ciudades importantes de los tiempos antiguos estaban fortificadas con un muro y una ciudadela, una fortaleza. Pregunta, ¿cómo es que el enemigo puede llegar a crear fortalezas en la mente de las personas, incluso en la mente de los creyentes? ¿Cómo opera el enemigo para llegar a crear estas fortalezas? ¿Qué medios utiliza? ¿Puede llegar el creyente a facilitar, entre comillas, la labor destructiva al enemigo? ¿Sabe? Preguntas que debemos hacernos y preguntas que con la ayuda del Señor intentaremos dar respuesta en el siguiente programa de En Línea con Dios. La bendición de Dios esté sobre vuestras vidas. Somos más que vencedores en Jesús. Cantamos gloria, alabando al Salvador, saldando cuentas que eran nuestras en la cruz. Nos hizo libres para ser un vencedor. Dice la Biblia a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Aún las pruebas al cristiano es bendición, porque en Jesús se siente más que un vencedor. Más que vencedores somos en Jesús. Más que vencedores somos de la luz. Nuestro Padre es Rey, Señor de señores. Somos en su nombre más que vencedores. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea.
dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.